En un tiempo antiguo, en una tierra marcada por el pecado y la injusticia, Dios levantó a un hombre llamado Jonás. Él era un profeta conocido por escuchar la voz de Dios, pero también por tener un corazón humano, temeroso y a veces rebelde. Y es ahí donde comienza esta poderosa historia de obediencia, misericordia y propósito divino. Un día, la voz del Señor llegó claramente a Jonás y le dijo: «Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, porque su maldad ha subido hasta mí». Nínive era una ciudad enorme, poderosa, pero profundamente pecadora. Sus habitantes vivían lejos de Dios, y la corrupción reinaba en cada rincón. Y aunque Dios podía destruirla en un instante, decidió enviar un mensaje de advertencia, un mensaje de amor, un mensaje de oportunidad. Pero Jonás no quería ir, no quería que esa nación, enemiga de su pueblo, recibiera misericordia. En lugar de obedecer, Jonás decidió huir lejos de la presencia del Señor, ancorrió hasta el puerto de Jope y encontró un barco que iba en la dirección contraria hacia Tarsis. Subió a bordo, creyendo que podía escapar de Dios, pero nadie puede escapar de la voluntad divina. Mientras el barco avanzaba, una tormenta enorme se desató. El viento rugía, las olas golpeaban con furia, y el barco estaba a punto de partirse. Los marineros, hombres experimentados, temblaban de miedo. Cada uno clamaba a su Dios y lanzaban la carga al mar, haciendo todo lo posible por salvar la nave. Pero Jonás dormía profundamente en la bodega, tratando de ignorar al Dios que lo llamaba. Los marineros lo despertaron y le dijeron: «¿Qué haces dormido? Clama a tu Dios». Luego, echaron suertes para saber quién era el responsable de aquella calamidad. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, él confesó: «Soy hebreo, temo al Señor, el Dios de los cielos, creador del mar y de la tierra. Estoy huyendo de su presencia». Los marineros se asustaron aún más y le preguntaron qué debían hacer. Jonás respondió con una valentía mezclada con resignación: «Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará, porque por mi causa ha venido esta tempestad». Los marineros intentaron luchar contra la tormenta, pero era imposible. Con dolor, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. En ese instante, el mar se calmó por completo. Pero Dios no había terminado con Jonás. Justo cuando parecía que iba a hundirse, un gran pez, preparado por Dios, lo tragó. Y allí, en la oscuridad, en la profundidad del océano, Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Dentro del pez, Jonás clamó desde su angustia. Oró arrepentido, reconociendo que no podía huir de Dios, que su misericordia era más grande que sus miedos y que había sido llamado para un propósito santo. Dijo: «Desde el vientre del Seol clamé y tú me escuchaste. Las aguas me rodearon, pero tú, Señor, sacaste mi vida de la fosa». La salvación es del Señor. Al oír su oración, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Una vez más, la voz del Señor vino a Jonás: «Levántate y ve a Nínive». Esta vez, Jonás obedeció. Entró en aquella enorme ciudad y proclamó un mensaje sencillo pero poderoso: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Pero algo inesperado ocurrió desde los más pobres hasta el rey. Todos creyeron a Dios, se arrepintieron, ayunaron, se humillaron y clamaron por misericordia. Incluso los animales fueron cubiertos de saco como símbolo de humillación. Al ver su arrepentimiento sincero, Dios decidió perdonar la ciudad, pero Jonás se enojó. No entendía cómo Dios podía perdonar a quienes él consideraba enemigos. Entonces, Dios hizo crecer una planta sobre Jonás para darle sombra, y Jonás se alegró. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que destruyó la planta. Jonás se enojó aún más, y allí Dios le enseñó la lección más importante a Jonás: «Tú te compadeces de una planta que no hiciste crecer, y yo no he de compadecerme de Nínive, una ciudad con más de 120.000 personas que no conocen su derecha de su izquierda». Así termina la historia de un profeta que huyó, pero también aprendió. Una historia que demuestra que nadie está fuera del alcance del amor de Dios, que Dios es paciente, misericordioso y siempre dispuesto
a dar una segunda oportunidad. Una historia que revela que, aunque intentemos huir, Dios siempre tiene un plan y nunca renuncia a nosotros. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te ha tocado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido inspirador.